Este fanfic no es mío, es de Home Fanfiction. En la descripción les dejo el link de la historia. Mal momento. He tenido peores. Home Fanfiction capítulo 3. Las acusaciones de Índigo, la sed de sangre de Azul y la esperanza floreciente de Rubio. Resumen. Subaru se despertó en la mansión Mater sintiéndose confundido pero aventurero, y decidió que quería descubrir quién exactamente lo había salvado de una muerte cercana a manos de los cazadores de intestinos. Al explorar los alrededores, no solo se encuentra con un gran espíritu Jin orgulloso, sino también con un par de sirvientas gemelas que parecen despreciarlo con todo lo que tienen. Otras interacciones con Puck, el espíritu que dispara al ser visto, también causan algunos problemas, pero al final es el payaso el que realmente representa el verdadero peligro. Notas. Fue mi culpa que tardara tanto en publicar otro capítulo. No solo mi computadora portátil decidió detonar después de que publiqué el último, sino que también terminé enfermándome y teniendo que concentrarme en mudarme de casa. Ahora estoy de vuelta, con una nueva computadora portátil y la decisión de que probablemente publicaré más a menudo, excepto con capítulos más cortos. Siento que ese es definitivamente el camino a seguir de ahora en adelante y espero que lo prefieras más al tiempo de espera más largo. De todos modos espero que te guste este capítulo tanto como los demás. Texto del capítulo 3. Las acusaciones de Índigo, la sed de sangre de Azul y la esperanza floreciente de Rubio. Oscuridad, una oscuridad que lo abarcaba todo, que lo rodeaba todo, que lo consumía todo. Ahí es donde se encontraba Subaru Natsuki. Aunque, por suerte para él, no era la oscuridad antinatural y omnipresente del reino de la bruja, el lugar en el que se encontraba atrapado no hace mucho. No esta vez al menos, en cambio, simplemente dormía. Su cuerpo finalmente pudo descansar tras un flujo de adrenalina casi constante durante casi 3 días. Y el descanso era algo que necesitaba muchísimo. Al contrario de cómo Subaru puede presentarse en el calor de la batalla, él no era un guerrero sereno, siempre capaz de controlar las situaciones en las que se encontraba y ganar sin problemas. Si bien es cierto que era un oponente temible en casi todos los aspectos, su mayor debilidad residía en que poseía muy poca experiencia real en combate. Aparte del entrenamiento que recibió de Sans, que aunque largo y agotador carecía de la misma sensación de miedo y terror que uno siente en una pelea real por su vida. Subaru nunca había sentido la verdadera presión de cargar con las vidas de otros sobre sus hombros, ni el verdadero costo que eso le imponía a alguien a nivel mental, y eso tenía más importancia de lo que la mayoría jamás se imaginaría. Siendo honesto, gran parte de su calma y control bajo presión era simplemente un hábito que había desarrollado al imitar a su hermano. A decir verdad, aunque dudaba en admitirlo, en el fondo, durante ambas peleas, estaba aterrorizado más allá de lo creíble. Y si bien sí, su entrenamiento y habilidad no eran nada despreciables, algún tipo de guerrero legendario protector invencible no podría estar más lejos de la verdad de quién era realmente Subaru Natsuki. Era simplemente un muchacho de 17 años. Alguien que resultó tener el corazón en el lugar correcto y el poder de ayudar a quienes lo necesitaban. No es ningún maestro luchador ni ningún estratega omnisciente. Solo un niño. Su primera pelea de todo o nada había sido con el niño demonio, y fue una que le pasó factura tanto mágica como físicamente, una que probablemente también perseguiría sus sueños por el resto de su vida. Continuar con esto con el emotivo y potencial adiós final a su hermano, así como otra pelea a muerte no más de un día después, todo sin darle tiempo para recuperarse, no fue exactamente beneficioso para su salud. De hecho, durante esa segunda pelea con Elsa no había estado usando más que los vapores de sus reservas mágicas, siendo solo capaz de disparar un ataque sorpresa con algunos de sus blasters, gastar e invocar unas pocas docenas de huesos. Esto se debió, como era de esperar, a la batalla de vida o muerte que tuvo con el niño demonio, que desde su perspectiva, no había ocurrido más que hace un día. El hecho de que hubiera perdido dicha batalla, técnicamente perdiendo su vida en el proceso, tampoco ayudó. Por lo tanto, finalmente llegó el momento de paz que le permitía descansar sus músculos doloridos y su alma cansada. Bien, estuvo bien. Sin embargo, como dijo una vez un monstruo sabio, todas las cosas buenas eventualmente deben llegar a su fin. Subaru Natsuki no podía quedarse durmiendo, ¿verdad?
Tenía un nuevo mundo por explorar y promesas que cumplir. Fue en la interrupción de un hermoso sueño sobre su hogar en Snowdin, justo cuando sus reservas mágicas finalmente se repusieron por completo, que la paz que se le había otorgado a Subaru se vio obligada a terminar. Y con un lento parpadeo y un arrugamiento de la cara, finalmente se despertó. Subaru lentamente recuperó la conciencia, con los ojos aún cerrados y el rostro suavizándose mientras disfrutaba de la suave sensación que lo rodeaba. El suelo de la casa marginal del anciano Rom era condenadamente cómodo, si él lo decía. Girándose de lado a espaldas, respiró profundamente y abrazó con más fuerza lo que parecía ser una almohada mullida. El olor a incienso de lavanda, sábanas frescas y flores calmaron sus sentidos. Eso fue hasta que su cerebro de repente se despertó lo suficiente como para analizar las observaciones que acababa de hacer, dándose cuenta de que la posibilidad de que el viejo Rom le consiguiera algunas almohadas con aroma a lavanda y almohadas mullidas era desfavorable en el mejor de los casos. Ante esta conclusión tan intelectual, Subaru finalmente decidió tomar la decisión sensata y abrir los ojos, con la esperanza de descubrir dónde diablos estaba. Mientras corría mentalmente hacia lo que pudiera pasar, obligó a sus párpados a abrirse, estremeciéndose ligeramente ante la luz brillante que brillaba en su rostro. No conozco ese techo, Subaru habló con una voz ronca y rasposa, un tono confuso también estaba presente. Al recordar por unos segundos lo que le había sucedido, finalmente recordó que la última vez que había estado despierto, había recibido un cuchillo de varios centímetros en el pecho, algo que debería haberlo matado. Luego de darse cuenta de esto, se sentó derecho y se quitó la manta de un tirón, todo mientras rezaba en voz baja con los ojos fuertemente cerrados por una cosa y solo una cosa: por favor, que no te falte un pezón, por favor, que no te falte un pezón, por favor, que no te falte un pezón, oh gracias a Dios. Y con un grito de alivio se dio cuenta de que sí, todavía tenía sus pezones, la única prueba de su lesión era una cicatriz irregular sobre su corazón, un escenario mucho mejor. Bueno, solo una cicatriz, sigue siendo un poco desagradable, pero bueno, una cicatriz es aceptable. Un pecho sin pezones no, dijo Subaru, decidiendo inspeccionar su entorno mientras observaba atentamente. La habitación en la que se encontraba tenía paredes teñidas de oro que brillaban bajo la luz del sol, luz solar proporcionada por una ventana de cristal intrincado de aspecto igualmente caro. Él mismo yacía en una cama con dosel, las cortinas de seda abiertas para revelarle la habitación, las sábanas de seda blancas como la nieve ahora estaban tiradas al azar en el suelo. ¿Dónde diablos estoy?, se dijo Subaru a sí mismo, genuinamente estupefacto por encontrarse en una habitación de aspecto tan caro en lugar de muerto en los barrios bajos. Uno de los chicos de la casa del botín debe haberme llevado a casa con ellos, probablemente Nilia o Reinhardt con lo elegante que se ve todo, dijo Subaru, ahora de pie completamente, con una larga túnica azul cayendo hasta sus rodillas. No estoy seguro de cómo me curaron, pero no me quejaré, dijo, mientras sus dedos acariciaban su barbilla pensativo y su otra mano sentía la piel ahora curada de su pecho. Luego inspeccionó su nueva ropa, sintiendo el suave material de la túnica que vestía, aunque extrañamente frunciendo el ceño al mirarla. Aunque quisiera recuperar mi ropa. Papyrus me la dio y no voy a dejar que un sirviente la tire sin querer. Subaru habló con un tono ligeramente molesto sabiendo que, si bien sí, probablemente tuvieron que ser eliminados por necesidad, todavía hubiera preferido que los mantuvieran con él. Está bien, no tiene sentido quejarse ahora, admitió con un largo suspiro. Supongo que iré a buscar a Reinhardt o a Emilia y les agradeceré su ayuda. Luego podré pedirles que me devuelvan mis cosas, continuó con calma, inspeccionando una hermosa pintura de un bosque mientras salía de la habitación, decidiendo que tomar un atajo directo y asustar de muerte a alguna pobre criada no sería muy inteligente. Subaru comenzó a caminar por el pasillo, con las manos en los bolsillos mientras inspeccionaba los diversos jarrones, pinturas y esculturas que pasaba, con una melodía escapando de su garganta en forma de zumbido.
Ya había llegado a la conclusión de que su magia estaba ahora completamente recuperada y aunque estaba desesperado por soltarla y usarla libremente, casi como para estirar un músculo que no había sido usado por un tiempo, decidió que esperaría hasta estar en un lugar más apropiado. Sin embargo, mantuvo su tradición de enviar su magia a su alrededor cuando estaba en un lugar inesperado, trazando un mapa aproximado del área en la que se encontraba y verificando si había alguien cerca solo para estar seguro. Eso fue hasta que su magia pareció encontrarse con un hechizo que lo rodeaba. Uno que, debido a sus similitudes con su propia magia, lo intrigó enormemente. ¿Ahora qué tenemos aquí?, habló Subaru con curiosidad e interés presentes en su voz. Por lo que podía ver, el hechizo que tenía antes sí no tenía la capacidad de hacerle daño, pues parecía girar en torno a algún tipo de manipulación o transferencia de materia. Sin embargo, se sentía extremadamente similar al mismo tipo de magia que usaba cuando usaba sus atajos para viajar. Aunque podría tomar un atajo hasta ese campo que acabo de ver, una parte de mí quiere ver a dónde me lleva esto. No sé cómo lo hicieron, pero poder cubrir un área tan grande con un hechizo tan cerca de la mía es impresionante. Ni siquiera Sans puede hacer algo así, murmuró Subaru para sí mismo, decidiendo continuar su avance, atento a cualquier cambio. Mantuvo las manos en los bolsillos, sin delatar ninguna preocupación pero aún así asegurándose de observar cada centímetro del pasillo, algo que le dio frutos no más de una docena de pasos después. Mientras cruzaba la frontera hacia lo que debería ser el final del pasillo, sintió una sensación que recordaba cuando lo apretujaban para pasar por un atajo, deteniéndose lentamente al darse cuenta de lo que había sucedido. Miró a su izquierda y derecha casualmente, sus ojos se abrieron ligeramente cuando notó que varios objetos que acababa de pasar estaban nuevamente sentados a su lado. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa cuando comprendió exactamente lo que había hecho ese hechizo, una leve risa burbujeó en su garganta. Ja, me pusieron en un pasillo con muchos giros. Sans se lo habría pasado bomba gastando bromas a Papyrus con uno de estos. Ante la segunda mención de su hermano, Subaru sonrió, todavía de pie en el pasillo, absteniéndose de dar un paso adelante y potencialmente caer de nuevo en la trampa. Examinó el pasillo una vez más. Sus ojos ahora estaban enfocados en las distintas puertas que se encontraban a ambos lados de la pared y detuvieron su movimiento en una en particular. Uno que aunque físicamente parecía ser exactamente igual al resto, en realidad era una anomalía mágica, algo fácilmente visible para Subaru. Bueno, según todos esos programas que vi con Alphys, esto definitivamente será una de esas cosas de las que no podré salir hasta que encuentre la habitación correcta, ¿no es así? Subaru habló lentamente, debatiendo si quería seguir el juego o simplemente tomar un atajo. Un atajo sería más rápido, pero, ¿a qué me refiero? Resolver el pasillo mágico es mucho más divertido. Exclamando su decisión en voz alta, Subaru caminó hacia la puerta que había llamado su atención, abriéndola con un movimiento excéntrico y entrando. Solo para encontrarse cara a cara con una gran biblioteca, hecha de madera barnizada de alta calidad y repleta de libros de todas las formas y tamaños. Supongo que eres un hombre muy frustrante. Y junto a ella, una pequeña niña rubia sostenía un libro de tapa dura, una que Subaru pudo notar instantáneamente que no era una niña humana normal. Ella estaba sentada en un taburete de madera en el centro de la habitación y vestía un vestido rosa con volantes adornado con lazos y borlas, hablando con un tono de superioridad presente. Subaru observó cómo su rostro cambiaba de una mirada de desdén a una de fastidio y luego viceversa, luchando entre las dos. Tomándose un momento para admirar una vez más la biblioteca, un silbido de aprobación escapó de sus labios, Subaru respondió casualmente. Debo admitir que esta biblioteca es definitivamente una de las cosas más geniales que he visto hasta ahora, además, ¿cómo podría frustrarte ya, si acabamos de conocernos? El tono de Subaru era una mezcla de asombro y ofensa, su expresión exagerada mostraba su falta de aprecio por ser llamado frustrante con solo una mirada. Supongo que Betty no tiene por qué darle explicaciones a un insecto como tú, dijo la chica, ahora conocida como Betty, con aire de suficiencia, girando la cabeza en dirección contraria a él en una sensación de triunfo.
Bueno, por lo que puedo ver, creo que Betty está actuando como una niña gruñona solo porque entré a su biblioteca en el primer intento, respondió Subaru bromeando, con una sonrisa en su rostro mientras observaba su expresión cambiar de presunción a enojo por sus palabras. Luego se levantó lentamente y caminó hacia Subaru con una mirada amenazante en sus ojos. Creo que Betty ya está harta de tus tonterías. Ya es hora de que te dé una lección. Ella habló con un tono de falsa alegría, extendiendo su mano hacia un Subaru que ahora parecía divertido. Pulgada a pulgada su mano se fue acercando más a su estómago en un intento de, sin que Subaru lo supiera en ese momento, drenar el maná de su cuerpo. Sin embargo, como pronto descubriría, independientemente de si sabía o no cuál era el propósito de un ataque, Subaru no era alguien que se dejara atrapar fácilmente. Oye, supongo que deberías detenerte de inmediato. Por supuesto, sin agarrar nada más que aire, Beatrice se giró para mirar a Subaru. El chico en cuestión estaba de pie a un paso a la derecha sin inmutarse, con las manos todavía en los bolsillos. Lo siento, pero no puedo tocarte. No puedo dejar que una loli se aproveche de alguien tan inocente como yo, ¿verdad? Respondió Subaru con un tono aún burlón. Beatrice, ahora sintiéndose insultada y molesta, resopló con enojo hacia el chico que estaba frente a ella antes de hablar una vez más. Betty drenará tu maná para asegurarse de que no seas una amenaza, así que supongo que tendrás que lidiar con eso. Y Betty se llama Beatrice. Solo Bubi puede llamarla Betty. Beatrice habló enojada, una vez más intentando agarrar a Subaru y una vez más encontrando nada más que aire. Ella daba un paso adelante, él retrocedía. Ella iba a la izquierda y él a la derecha. No importaba lo rápido que se moviera, Subaru siempre estaba fuera de su alcance, de alguna manera siempre lograba encontrar un lugar para escapar incluso mientras estaba de espaldas a la puerta ahora cerrada de la biblioteca. Ja, casi me atrapas esta vez, se burló con ganas, sacando casualmente la mano de su bolsillo para seleccionar un libro del estante. Bueno. Esto es interesante, pero de repente un cristal púrpura envolvió su mano, atrapándola y atándolo con fuerza a la estantería. Ja, ahora Betty te tiene atrapada. Exclamó Beatrice con orgullo. Subaru, por supuesto, sabía que el cristal venía, identificándolo rápidamente como una amenaza menor y decidiendo tomarlo como una oportunidad para ver más de la magia de este mundo. Beatrice, que ahora estaba ligeramente jadeante por haber intentado alcanzar a Subaru tantas veces, obviamente no era consciente de este hecho, y habló enojada con su brazo todavía levantado por haber disparado el cristal. Basta ya de esto. Betty es un espíritu poderoso y no se dejará burlar por un insecto molesto como tú. Ella invocó más cristales mientras hablaba, disparándolos a la parte inferior del cuerpo de Subaru y cubriendo sus dos pies para restringirlo aún más. Flotó hacia él lentamente y luego miró a Subaru amenazadoramente como para desafiarlo a responder con otro comentario como antes. El chico simplemente respondió con una mirada divertida antes de hablar. Ahora lo entiendo, eres igualito al gato de antes. Ambos pueden lanzar hechizos y ambos parecen estar hechos de esa energía extraña. Ustedes deben ser bastante comunes entonces con la cantidad de ustedes que he visto, afirmó Subaru con calma, aparentemente despreocupado por el espíritu que ahora estaba a una distancia alcanzable de él. Betty no es una criatura común y corriente que puedas encontrar fácilmente. Ahora, siéntate quieto y trata de no gritar demasiado fuerte, supongo, respondió Beatrice, una vez más satisfecha por haber aparentemente capturado a Subaru. Extendió el brazo hacia adelante con una sonrisa triunfante, a no más de unos centímetros de tocar a Subaru. ¿Qué es esta magia en realidad? De repente, su mano tocó un omóplato flotante que ahora la protegía de su toque. Ella retrajo su brazo, congelada temporalmente por la sorpresa de la extraña señal mágica que emitió el hueso, antes de intentar una vez más tocar a Subaru. ¿Qué pasa? ¿Acaso el gran espíritu tiene problemas con un insecto como yo? Subaru inspeccionó casualmente sus uñas mientras hablaba, manipulando sin palabras el omóplato azul brillante para seguir su mano e interceptarla en cada giro. Él la observó mientras ella repetidamente no lograba tocarlo y decidió que haría las cosas más interesantes y se luciría un poco. ¿Sabes qué?
Creo que me estoy aburriendo un poco de estar atrapado en estos cristales. Entonces, de repente, Subaru despidió el hueso que lo había estado protegiendo con un destello apagado de magia azul, dejando a una sorprendida Beatrice atrapada mirando el lugar del que desapareció. Se estiró hacia adelante, extendiendo su brazo libre hacia su cuerpo mentalmente ocupado, con una sonrisa traviesa en su rostro mientras se acercaba a la aturdida Beatrice. Y justo cuando salió de su estupor y estaba a punto de ordenarle que le dijera qué era esa magia, supongo que ¿qué fue eso? Explícale a Betty qué era esa magia extraña, ay. Le dio un golpecito en la frente con el dedo medio, aprovechando el breve momento en que ella cerró los ojos por reflejo como una oportunidad para tomar un atajo hasta el segundo nivel de la biblioteca que dominaba el área en la que se encontraba Beatrice. Cuando Beatrice terminó de frotarse la frente para calmar el dolor, se encontró con nada más que un espacio vacío frente a ella. Subaru había desaparecido completamente de su vista. Ella miró a la izquierda y a la derecha sin encontrar ninguna evidencia de que él hubiera escapado, como si simplemente hubiera desaparecido. Eso fue hasta que escuchó una voz engreída que hablaba detrás de ella. Vamos, no hace falta que llames extraña a mi magia. Te cuento que mi hermano me enseñó a usar estos hechizos. Girando rápidamente, Beatrice giró la cabeza y miró hacia atrás, hacia el balcón de la biblioteca, viendo a Subaru descansando en la barandilla sobre ella como un gato en un árbol. Yacía sin ninguna preocupación en el mundo, con un brazo sobre el pecho y el otro flácido a su costado. Su espalda estaba estirada sobre la barandilla de madera y sus ojos entrecerrados miraban hacia el techo antes de moverse hacia ella, con una sonrisa presente en su rostro todo el tiempo. Beatrice no pudo hacer nada más que quedarse mirando en estado de shock mientras presenciaba una de las hazañas mágicas más impresionantes que jamás había visto, así como una de las personas más peculiares que jamás había visto. Se suponía que la teletransportación instantánea era casi imposible y ella misma solo había logrado una forma de ello al cruzar la puerta después de siglos de recolectar maná. Y este humano no solo lo había logrado, sino que lo había usado para jugar en su biblioteca. Ella no podía entender cómo un hombre podía tener tal poder y sin embargo actuar de manera tan inmadura con él. ¿Quién eres tú para poder realizar semejante hechizo? Le dirás tu nombre a Betty inmediatamente. Gritó Beatrice a Subaru, quien ahora se entretenía balanceando un hueso largo y delgado en la punta de su dedo, con la espalda apoyada en la barandilla. Bueno, hubiera preferido que tuvieras un poco más de modales, pero bueno, los mendigos no pueden elegir, murmuró Subaru en voz baja, por supuesto todavía asegurándose de hablar lo suficientemente alto para ser escuchado, ganándose una mirada de fastidio de Beatrice. Subaru giró la cabeza y le dirigió una sonrisa en respuesta, rodando sin decir palabra por la barrera, para caer al nivel inferior y desaparecer detrás de una estantería mientras caía sin fuerzas. ¿Qué estás haciendo en realidad? Solo para pasar detrás de Beatrice en plena caída, sin que ella se dé cuenta y tocarle el hombro, asustándola en el proceso. De pie donde estaba, Subaru tenía la puerta cerrada a sus espaldas, sus manos por supuesto en sus bolsillos. Por unos momentos los dos se quedaron allí parados, la mirada enojada de Beatrice y la ahora contemplativa de Subaru fijadas una en la otra. Y después de casi medio minuto de mirarse fijamente, la atmósfera tensa se había endurecido como cemento a su alrededor. Subaru finalmente cedió. Pareciendo compadecerse de la chica que estaba frente a él y decidido a reparar la situación en la que se encontraban antes de que empeorara, habló honestamente. La sonrisa burlona se borró de su rostro y fue reemplazada por una sonrisa amistosa. Oye, creo que empezamos con mal pie, ¿qué te parece esto? Te daré mi nombre y responderé a todas tus preguntas. Así podremos empezar de nuevo como amigos y te asegurarás de que no soy una amenaza. ¿Te parece bien? Subaru habló en tono de disculpa, aparentemente mostrando cierta culpa por haber jugado tanto con el espíritu y decidiendo extenderle una rama de olivo. Pero eso fue solo parte de la razón. La razón principal de su decisión surgió de lo que había descifrado de ella anteriormente, emociones que, si bien eran invisibles para alguien más, eran claras como el día para Subaru. A diferencia de Reynard, Subaru no había enviado su magia para leer las emociones de Beatrice, pudiendo fácilmente decir lo que ella sentía a partir de su expresión y gestos tal como su hermano le enseñó.
Podía verlo en el pliegue de su frente y en su mirada a los ojos, que ella anhelaba algo profundamente, anhelaba algo que por lo que él podía decir, podría dejarla destrozada si no lo encontraba. Después de esto, Subaru, por supuesto, decidió una vez más en ese momento que tener una niña tan linda era molesto. Bueno, eso no serviría. Y que tal vez tuviera que ayudarla a encontrar lo que ella buscaba personalmente. Beatrice, obviamente inconsciente de esto, se tomó un momento para mirar a Subaru, permitiendo que su maná disminuyera y sus nervios se calmaran. Su rostro pasó de una expresión de enojo a una de contemplación mientras pensaba en su oferta, para finalmente cambiar a una de aceptación a regañadientes después de unos momentos tensos. Bien, supongo, Betty será generosa y aceptará tu propuesta, solo por esta vez, respondió, menos engreída que antes, aunque su voz aún tenía un tono de orgullo. Pero será mejor que respondas a todas las preguntas de Betty. Sobre todo las de esa extraña magia, continuó Beatrice con insistencia, recordándole a Subaru a un niño pequeño que se asegura de que sus padres le compren un juguete, lo que le provocó una risita. Subaru sonrió ante su respuesta, comparando internamente a Beatrice con algunos de los jóvenes que había conocido en la clandestinidad. Beatrice observó cómo su sonrisa se transformaba en algo más travieso, algo que nació de la repentina comprensión que tuvo de la oportunidad que casi había perdido. Bueno, entonces mi querida Beatrice, permíteme presentarme, dijo Subaru con una reverencia exagerada y un tono de formalidad inusual. Eso fue hasta que de repente se levantó de golpe, con la mano en la cadera y el dedo apuntando al aire. Me llamo Subaru Natsuki. No solo soy un completo despistado, sino que además estoy en la ruina. Encantado de conocerte. Exclamó su presentación con orgullo, una vez más sin ninguna vergüenza presente en su rostro ante la mirada de confusión y conmoción que mostró Beatrice. No mostró ninguna incomodidad mientras un silencio incómodo permanecía entre ellos, todavía sonriendo brillantemente e indiferente ante la falta de palabras con las que Beatrice tuvo que responder. Unos segundos de silencio después, comenzó a hablar una vez más, rompiendo misericordiosamente la incomodidad unilateral casi insoportable que se había formado entre los dos. Bueno, ¿por qué no vamos directo al grano? Al fin y al cabo, todavía tengo que encontrar mi ropa, murmuró Subaru. ¿Qué es lo que necesitas preguntarme? Dijo, ahora con voz tranquila. No voy a empezar a atacar a nadie aquí, pero si te hace sentir más cómodo, igualmente responderé lo que quieras, continuó. Beatriz, ya recuperada de su periodo de silencio, se tomó un momento para pensar antes de hablar. Bueno, supongo que primero Betty quiere saber qué era esa magia. De hecho, nunca he visto nada parecido, dijo Beatrice, con una mirada de curiosidad e intriga que reemplazó su habitual expresión de superioridad. Ah, ya veo. Bueno, siendo sincero, no estoy muy familiarizado con el uso habitual de la magia aquí, así que no sabría qué tiene de extraño la mía en comparación, respondió Subaru, pensativo, con un dedo en la barbilla. Puedo explicarte cómo lo uso, y tú puedes decirme por qué el mío es aparentemente tan extraño, continuó Subaru casualmente, sentándose en el suelo e invitando a Beatrice a seguirlo. A lo que ella accedió sentándose en un cojín bordado y mirándolo de frente, con las piernas cruzadas delicadamente. Luego observó atentamente cómo Subaru procedía a conjurar un hueso blanco, un hueso azul y un pequeño modelo de Gaster Blaster frente a él, ordenando mentalmente a los tres que flotaran entre él y Beatrice. Luego ordenó sus pensamientos y comenzó a explicarle a Beatrice los detalles de su magia. Ahora, la magia que usé se puede dividir en dos áreas principales. Hay magia basada en ciertos rasgos y magia única, específica de la biología del usuario, dijo Subaru, asegurándose de consultar la explicación textual que Sans le había enseñado cuando era más joven. Los huesos que invoco aquí tienen funciones diferentes y están vinculados específicamente a mi biología. Los blancos son simplemente huesos que puedo controlar. Los azules están hechos con mi magia y causarán dolor si te mueves al estar en contacto con ellos. El que tiene forma de cráneo de animal se cargará y liberará magia en un rayo de energía. Por supuesto, normalmente es mucho más grande que esto, explicó Subaru claramente, dándole a Beatrice un momento para hacer cualquier pregunta que pudiera tener y procesar lo que le había dicho, algo que ella apreció.
¿Cómo se relacionan exactamente los huesos con tu biología? ¿Se debe a tu herencia humana, de hecho? Preguntó Beatrice, tomando el hueso blanco y tocándolo con las manos. Subaru se tomó un momento antes de responder con seriedad. Bueno, normalmente un humano no podría invocar huesos, es más bien algo que los esqueletos pueden hacer. Ignorando la mirada de confusión de Beatrice cuando mencionó los esqueletos, aparentemente como si pudieran usar magia, luego explicó. Soy una especie de caso especial en esta zona, una situación única por así decirlo, continuó Subaru encogiéndose de hombros. Beatrice lo miró con curiosidad, pareciendo debatir si debía pedirle que explicara más, pero decidió no hacerlo y en su lugar le hizo un gesto para que continuara. La segunda parte se basa en el rasgo que dominas. Cada uno ofrece un abanico de posibilidades diferentes según tu nivel de habilidad, y cada ser vivo se identifica más con un rasgo que con los demás. Ante la mirada de confusión de Beatrice, Subaru dio más detalles. ¡Qué mal! Estoy acostumbrado a que todos a mi alrededor sepan al menos lo básico. Bueno, hay 7 rasgos específicos, cada uno relacionado con diferentes aspectos de la personalidad. Son amabilidad, justicia, valentía, perseverancia, determinación, integridad y paciencia. Algunos de ellos se relacionan más entre sí que otros, pero en general, cada uno tiene sus diferentes aspectos y características, como por ejemplo que todos se manifiestan en diferentes colores. Subaru habló claramente, enumerando los rasgos con sus dedos y haciendo todo lo posible para explicarlos al espíritu que tenía delante de una manera que tuviera sentido. Beatrice asintió lentamente, pensando por un momento antes de hablar. ¿Y qué tiene que ver el maná con esto? ¿Y qué implica exactamente el uso de cada rasgo? Preguntó, con las manos juntas, concentradas. Bueno, no estoy seguro de qué es esto del maná, pero la magia que acabo de mencionar proviene de una fuente interna. El tamaño de la fuente depende de cuánto la entrenes y, a veces, de la genética, pero generalmente tu habilidad es más importante que el tamaño de la fuente. De hecho no hay maná. Exclamó Beatrice en estado de shock ante la revelación de Subaru, haciendo una pausa antes de hablar una vez más. «Qué concepto más extraño, aunque supongo que tiene sentido», dijo Beatrice, solo creyendo en las afirmaciones de Subaru ya que ella misma no sintió que saliera maná de sus huesos flotantes. Sí, sin maná. Y en cuanto a lo que hace cada rasgo, generalmente cada uno afecta un área diferente. La amabilidad puede ayudar a sanar y curar heridas, mientras que la que uso principalmente, la integridad, controla la gravedad y la posición del alma de una persona. Las demás también tienen sus propias peculiaridades, algunas más problemáticas que otras. Beatrice se congeló ante esto, con una mirada de sorpresa en su rostro ante la admisión casual de Subaru de poder manipular el alma. Debes estar mintiendo. Un alma no se puede manipular con tanta facilidad, es imposible. Y acceder a ella tan fácilmente también es imposible, supongo. Ante la expresión de incredulidad de Beatrice, Subaru simplemente ofreció una sonrisa, colocando lentamente su mano debajo de su pecho y cerrando los ojos. Después de unos segundos de silencio y quietud por parte de Subaru, Beatrice estaba a punto de hablar y preguntar qué estaba haciendo. Eso fue hasta que de repente su pecho comenzó a brillar con una mezcla de azul y rojo. Ella observó con asombro cómo una masa de energía en forma de corazón mitad azul mitad rojo comenzaba a formarse en la mano de Subaru, una que pulsaba con un poder como nunca antes había sentido. Tenía forma de corazón, y no era más grande que uno de los libros de Beatrice. Sin embargo, el poder que liberaba, era diferente a todo lo que Beatrice había visto jamás. Después de unos segundos de permitir que su alma se manifestara por completo, Subaru abrió los ojos, con una sonrisa burlona en su rostro mientras le mostraba el alma flotante a Beatrice. «Esto de aquí es mi alma», dijo Subaru alegremente, ignorando por completo la mirada de asombro en el rostro de Beatrice. Al ver que Beatrice había notado el alma multicolor que tenía, Subaru habló con expresión tímida. «Sobre eso, a diferencia de la mayoría de la gente, me identifico con 2 rasgos del alma. Repito, soy un caso especial.
Ante la mención de ser una vez más una excepción única, Subaru se frotó la nuca nerviosamente antes de continuar, haciéndolo después de notar la mirada inexpresiva que Beatrice le dirigió. ¿Ves ese brillo azul? Ese es el rasgo de integridad del que estaba hablando. Observó cómo Beatrice inspeccionaba una vez más la masa que tenía delante, lo que le permitió mirarla por completo antes de soltarla de su agarre y dejar que se hundiera de nuevo en su pecho. Durante todo este proceso, Beatrice se quedó, sencillamente, totalmente estupefacta. Se sentó en silencio, contemplando el hecho de que acababa de ver un alma real frente a ella y se tomó un momento para recomponerse después. Por mucho que quisiera negarlo, no había duda de que Subaru estaba diciendo la verdad. Algo en la sensación que le acababa de mostrar resonó con algo profundo dentro de su pecho, borrando instantáneamente cualquier argumento que quisiera dar sobre su afirmación. Él realmente podía hacer lo que su madre pasó décadas investigando, él realmente podía controlar el alma. Ella lo miró, la curiosidad ahora ardía como un infierno en su pecho y sus ojos se iluminaban con asombro. Y para sorpresa de Subaru, preguntó algo que nunca hubiera pensado escuchar de la hasta ahora orgullosa chica. ¿Serías capaz de ver el color de mi alma también? De hecho, preguntó Beatrice, ligeramente tímida al pedirle algo a la persona a la que recientemente le estaba disparando cristales ninja. Subaru, al notar rápidamente su confusión, simplemente sonrió. Una vez más, riendo entre dientes y respondiendo rápidamente para contrarrestar su nueva timidez. Claro, pero con una condición. Después, también tienes que contarme un poco sobre la magia que usaste. Si te soy sincero, me interesan bastante esos cristales brillantes que me lanzaste, dijo Subaru alegremente, sorprendiendo por completo a Beatrice, quien estaba casi segura de que la rechazarían. Mirando intensamente a Subaru, ella respondió con una sonrisa apenas perceptible, asintiendo a sus palabras. Sí, de hecho. Supongo que Betty puede enseñarle al chico sin educación algunas cosas sobre su asombrosa magia, dijo con suficiencia. Riéndose de su actitud todavía orgullosa, una que claramente era una actuación, Subaru ajustó su postura y comenzó a explicar más sobre el rasgo del alma de Beatrice y su magia en su conjunto. Explicó que, si bien cualquiera podía usar la magia de cualquier rasgo que quisiera, salvo que ciertas especies fueran incompatibles con algunas, la mayoría eventualmente se especializaba en su propio rasgo, debido a que resonaba más con ellos y, por lo tanto, era más efectivo que los demás. Beatrice, a cambio, también hizo todo lo posible para explicarle a Subaru los conceptos básicos del maná y los 6 elementos, algo que él comprendió rápidamente, para gran deleite oculto de Beatrice. Subaru invocó parcialmente el alma de Beatrice en algún momento más adelante en su discusión, descubriendo que ella tenía el rasgo de la paciencia, algo que pareció entristecer ligeramente el espíritu por razones desconocidas para Subaru. Se entregaron a una conversación mágica como nunca antes, haciendo todo lo posible para equiparar los dos sistemas que utilizaban y olvidando por completo el conflicto cercano que habían tenido antes. Para Beatrice, fue como si la soledad que había sentido durante 400 años se estuviera desvaneciendo, sintiéndose más como un dolor distante que como el entumecimiento paralizante al que estaba acostumbrada. Por una vez en su vida, no estaba pensando en la promesa que le había hecho a su madre y en el juramento que había hecho, y en lugar de eso comenzó a disfrutar. Ella rápidamente se dio cuenta de la inteligencia que tenía Subaru y comenzó a respetar a regañadientes la habilidad y el conocimiento que tenía con respecto a su magia, desechando rápidamente cualquier pensamiento de que él fuera un humano normal de su mente. Mientras tanto, Subaru estaba fascinado por el concepto de los 6 elementos y el maná. Él constantemente hacía preguntas y molestaba infantilmente a Beatrice hasta que ella accedió a mostrarle algunos de sus otros hechizos, observándola con asombro mientras los usaba. El tiempo pareció difuminarse mientras discutían entre sí, Subaru incluso logró olvidarse de la ropa que estaba buscando mientras ambos se enfrascaban en una feroz discusión sobre magia. Uno que aunque se sintió corto, duró muchas largas horas. Ya era más o menos el mediodía, pero ni Subaru ni Beatrice lo sabían después de haberse perdido ambos en su conversación sobre magia durante horas.
Había tomado un tiempo, pero Subaru había respondido todas las preguntas que Beatrice tenía para él, asegurando así que, de hecho, no era una amenaza para la mansión. También le permitió recordar una vez más el hecho de que le faltaba ropa y conocimiento sobre en qué mansión se encontraba en ese momento. Necesitaba recuperar sus queridas prendas y necesitaba descubrir quién diablos lo salvó y lo trajo aquí. Después de disculparse y explicar que tenía que irse, Subaru se puso de pie una vez más, estirando su dolorida espalda y despidiéndose de Beatrice. Caminando hacia la entrada de la biblioteca, giró la cabeza y se dirigió a ella. Bueno, creo que ya es hora de ir a buscar mi ropa y averiguar quién me trajo aquí. Le agradezco profundamente que haya entretenido a un insecto como yo, mi querida Lady Beatrice. Subaru habló dramáticamente, inclinándose excéntricamente ante el espíritu como un caballero nacido de una de las historias que había leído con Alpis. HMPH, Betty está contenta de finalmente poder sentarse en paz una vez más, de hecho, respondió Beatrice, sus palabras engañosamente duras y su tono orgulloso. Subaru, riéndose ante la negativa de Beatrice a admitir que lo había disfrutado, soltó la manija de la puerta y decidió salir de una manera más apropiada. Se dio la vuelta, encarándose de frente con Beatrice una vez más, y comenzó a caminar hacia ella, mientras hablaba mientras lo hacía. Me lo pasé bien hablando contigo, así que hagámoslo otra vez en algún momento, ¿de acuerdo? Levantando la mano hacia ella, le acarició la cabeza, despeinándole el cabello y tomando a Beatrice completamente desprevenida. No le arruines el pelo a Betty. ¿Quién sabe dónde habrá metido las manos un chico tan asqueroso como tú? Exclamó Beatrice enfadada, cerrando los ojos mientras apartaba la mano de Subaru de su cabeza. Sin embargo, en cuanto abrió los ojos, él se había ido. Había usado un atajo para irse. Beatriz se quedó allí de pie en un silencio ensordecedor, sus brazos cayendo lentamente a su lado y su expresión cayendo ligeramente. Ella se dio la vuelta, regresó a su taburete y se sentó una vez más, agarrando lentamente el libro que había dejado antes. Pero por mucho que lo intentara, no podía concentrarse en las páginas. Su mente estaba distraída por un pensamiento incesante. Podrías ser tú a quien Betty ha estado esperando todo este tiempo. Emilia, aunque intentó ocultarlo, estaba entrando en pánico como nunca antes y seguía rápidamente a Ren por el pasillo. Inhalando y exhalando, hizo lo mejor que pudo para mantener la calma, hablando una vez más y dirigiéndose a Ren. Disculpa que vuelva a preguntar, Ren, pero ¿estás segura de que se ha ido? ¿Cómo pudo haber pasado desapercibida ante Lady Beatrice y todos nosotros sin que nadie se diera cuenta? Preguntó Emilia con un tono de pánico en la voz. Ren se disculpa, pero no está segura, ni Ren ni su hermana han visto a nadie en los salones de la mansión últimamente. Y Ren está casi segura de que si nuestro invitado se hubiera encontrado con Lady Beatrice, lo habríamos encontrado inconsciente en su habitación, respondió Ren con calma, sus movimientos de alguna manera rápidos pero elegantes mientras guiaba a la frenética Emilia por el pasillo. Ante esto, Emilia se quedó en silencio, sus ojos miraron hacia abajo y su boca se transformó en una mueca. Se había ido Subaru antes de que ella tuviera la oportunidad de pagarle. Se había equivocado al pensar que podría compensarlo después de todo lo que hizo. Pensamientos como estos corrían rápidamente en la mente de Emilia, la duda nublaba su juicio. No podía aceptarlo. Se había prometido a sí misma que le pagaría a Subaru, y se aseguraría de que se cumpliera. Fortaleciendo su determinación, Emilia dejó de lado sus sentimientos e invocó a Puck para que se manifestara. Si alguien podía ayudarla, ese sería su padre. Tranquila, Lia, seguro que Subaru sigue por aquí. Si de verdad quieres, puedes revisar su habitación para ver si dejó alguna pista, dijo el espíritu, ahora plenamente manifestado, algo reacio a ayudar a su hija a buscar al chico. Sin embargo, aunque quería que Zulia estuviera lo más lejos posible de esa extraña magia, Puck tuvo que admitir que el chico le había salvado la vida varias veces. Y sin importar sus sentimientos hacia el chico, Lee había llegado a sentirse en deuda con él, lo que significaba que para mantenerla feliz al menos tendría que intentar buscarlo. Después de todo, no podía soportar ver a su hija molesta.
Estamos aquí, Lady Emilia, dijo la doncella de cabello azul, inclinándose elegantemente ante su dama. Emilia asintió en agradecimiento, abriendo la puerta frente a ella y caminando dentro de la habitación. Ella miró alrededor del área prístina y vio a Rem junto con su recién presente hermana de cabello rosado caminando detrás de ella. Aunque la habitación parecía tan lujosa como siempre, había una gran falta de cierto chico de cabello negro, alguien que en ese momento debería estar descansando en la cama frente a ella. Y un excedente de sábanas sucias tiradas en el suelo, lo que indicaba que el mencionado muchacho de cabello negro, definitivamente se había levantado de la cama. Emilia corrió hacia el interior de la habitación, abriendo la ventana para comprobar si Subaru había salido por ella, pero no encontró nada. Se dio la vuelta y empezó a hablar con las criadas que estaban detrás de ella. Tenías razón, Rem, él realmente no está aquí. ¿Tienes alguna idea de a dónde podría haber ido, alguna vez? Preguntó Emilia desesperada, todavía buscando en cada rincón de la habitación con la esperanza de que Subaru tal vez solo estuviera escondido en algún lugar para asustarla. Rem y Ram, que ahora miraban a su alrededor junto con Emilia en busca de alguna pista, concedieron con mucho menos entusiasmo, se miraron a los ojos y casi parecían como si estuvieran hablando sin palabras. Rem entonces habló formalmente, dejando de buscar y poniéndose de pie. Señora Emilia, creo que ya es hora de considerar la posibilidad de que el chico del que habla ya se haya marchado de la mansión. Ram, aparentemente indiferente ante la mirada de tristeza que mostraba Emilia, también habló, con un tono sin emociones mientras respaldaba a su hermana. Probablemente la hermana de Ram tenga razón, señora Emilia. Por lo que explicó durante el viaje en carruaje, es improbable que el chico que trajo esté dispuesto a quedarse más tiempo del necesario. Ante esta admisión indirecta de que Subaru probablemente no querría interactuar con ella después de lo que hizo, el rostro de Emilia se ensombreció aún más y sus orejas cayeron ligeramente. Probablemente tratando de convencerse a sí misma más que a nadie, comenzó a buscar una vez más, incluso llegando a arrancar las mantas de la cama y abrir el armario en un esfuerzo por encontrar a Subaru. Una vez más, al no encontrar nada de interés, Emilia cerró lentamente el armario, dándole la espalda a los gemelos y tratando de encontrar consuelo en su compañero más cercano, exclamando desesperadamente. No lo habría hecho, ¿verdad, Puck? Entiendo que no nos llevamos muy bien, pero seguro que no se habría ido sin decir nada, dijo Emilia, con su voz de campana plateada resonando en la habitación. Bueno, Lia, siento decirlo, pero puede que sí. Ya viste cómo aparecía y desaparecía cuando lo conocimos. Con semejante poder, es imposible saber a dónde habría ido, respondió Puck, intentando sonar reconfortante, pero con más indiferencia que nada. Caminando hacia Emilia y parándose frente a ella, una al lado de la otra, Rem y Ram comenzaron a hablar, de espaldas al armario que Emilia acababa de revisar y con un tono tranquilo y sin emociones. El gran espíritu Puck probablemente tenga razón, señora Emilia. Aunque Rem no lo vio salir de la mansión directamente, no hubo nada que le impidiera salir a su antojo. Sí, la hermana más querida de Ram probablemente tenga razón, señorita Emilia. El chico probablemente ya se haya ido. Es mejor que hagas lo posible por no pensar en él y te concentres una vez más en tus estudios. Las dos sirvientas respaldaron rápidamente la declaración de Puck, sabiendo que era más probable que Emilia escuchara al espíritu que a ellas y sin importarles el extraño chico. Sin embargo, la muchacha en cuestión pareció desanimarla por completo. La comprensión de que nunca podría pagarle a una de las pocas personas que la miraban sin disgusto casi la paralizó físicamente. Ella se dio la vuelta, con la cabeza gacha, mientras caminaba hacia la cama y se sentó, ordenando sus pensamientos. Pasando sus manos sobre Puck, que ahora había aterrizado en su regazo para ayudarla a consolarse, Emilia se sentó en silencio y pensó en el chico que la había ayudado. Y cómo probablemente nunca podría pagarle por lo que había hecho, y yo que pensaba que Beatrice había sido dura con sus primeras impresiones, pero ni siquiera le desagradaba antes de conocernos, aunque, claro, me encantan los trajes de sirvienta, así que supongo que puedo pasarlo por alto. Y yo que pensaba que Beatrice había sido dura con sus primeras impresiones, pero ni siquiera le desagradaba antes de conocernos, aunque, claro, me encantan los trajes de sirvienta, así que supongo que puedo pasarlo por alto.
Eso fue hasta que escuchó la voz de un chico familiar de cabello negro, levantó la cabeza de golpe y su boca y ojos se abrieron de par en par en estado de shock cuando el chico que había estado buscando, ahora estaba parado frente al armario abierto que acababa de revisar. Tenía una sonrisa traviesa en su rostro y estaba de pie, parcialmente apoyado en la pared a su lado, con los brazos cruzados casualmente. Oye, ¿cuánto tiempo sin verte, Emilia? Subaru acababa de salir de la biblioteca, con la mente llena de pensamientos, mientras caminaba por un sendero de césped hacia una pequeña estructura de pilar blanco que podía protegerlo del sol. La luz del sol caía sobre su rostro mientras se movía, una brisa golpeaba su cuerpo y una sensación de calma lo penetraba mientras se movía. Supongo que tengo que culpar a Papyrus por mi debilidad por los niños, murmuró Subaru en voz baja, una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras caminaba hacia la cubierta cercana en el centro del jardín, pensando en el espíritu de aspecto joven mientras lo hacía. Durante su dramática salida de la biblioteca, Subaru había tomado un atajo hacia el área cubierta de césped que había visto antes, decidiendo que en este punto estaba dispuesto a asustar a cualquier sirvienta que tuviera que hacer si eso significaba estar vestido apropiadamente nuevamente. Se tomó un momento para observar su entorno, sonriendo mientras el aire fresco llegaba a sus pulmones, disfrutando del hermoso paisaje mientras lo hacía. Vio arbustos perfectamente podados de todas las formas y tamaños, y flores de colores brillantes plantadas y cuidadas a la perfección. Pero lo que más le llamó la atención, incluso con todo lo que le rodeaba, fue lo que vio a través de una de las ventanas del último piso de la mansión. Algo que trajo una sonrisa de duende a su cara. De pie en el medio de su habitación específicamente, hablando con una mirada de seriedad en sus rostros, había un par de sirvientas de aspecto casi idéntico. Aquellos que estaban acompañados por una chica de cabello plateado que parecía confundida y preocupada, una que parecía estar buscando algo desesperadamente. O mucho más probable, alguien. Así que fue Emilia quien me ayudó. Supongo que tenía razón al culpar al gato por ese primer encuentro desastroso, después de todo, dijo Subaru, con una sonrisa aún más amplia al ver a Emilia quitarse las sábanas de la cama y buscar debajo, como un niño pequeño. Bueno, entonces creo que será mejor ir a saludar a mi salvador, se rió entre dientes Subaru, divertido mientras veía a Emilia también revisar el armario al lado de su cama, como si esperara que él se escondiera en él. Tomando un atajo hasta el pasillo fuera de su habitación, Subaru se aseguró de permanecer en silencio, enmascarando su presencia tanto como fuera posible y escuchando lo que decían las personas adentro. No lo habría hecho, ¿verdad, Puck? Entiendo que no nos conocimos en los mejores términos, pero seguro que no se habría ido sin decir nada, dijo Emilia, con su voz de campana plateada resonando en la habitación. Ante las palabras de Emilia, Subaru quitó su oreja de la puerta y colocó sus manos en sus bolsillos, enfocando su magia para prepararse para tomar el atajo lo más rápido posible. Su sonrisa traviesa creció mientras pensaba en la forma perfecta de hacer una entrada, una que fuera digna de un chico de otro mundo como él, un chico que se preocupaba tanto por el estilo como por las primeras impresiones. Si bien es cierto que podría fácilmente abrir la puerta y presentarse normalmente, perderse una oportunidad perfecta de hacer una entrada genial iría en contra de todo lo que Papyrus le enseñó. Esperando el momento adecuado para sentir la familiar sensación de inobservancia, Subaru se concentró en el armario que Emilia había abierto previamente, esperando hasta saber que estaba cerrado y todas las miradas estaban apartadas de él. Luego se transportó silenciosamente al interior, enmascarando el sonido de su respiración y asegurándose de no aterrizar demasiado bruscamente sobre el fondo de madera barnizada para no alertar a nadie de que estaba allí. Empezando a escuchar una vez más, puso su oído en la puerta, asegurándose de mantener su peso en su pie delantero para no caerse por la puerta del armario, algo que nunca admitiría haber hecho antes. Bueno, Lia, siento decirlo, pero podría haberlo hecho. Ya viste cómo aparecía y desaparecía cuando lo conocimos. Con semejante poder, es imposible saber a dónde habría ido, dijo Puck, completamente indiferente a los oídos de Subaru. El gran espíritu Puck probablemente tenga razón, señorita Emilia.
Aunque Rem no lo vio salir de la mansión directamente, no hubo nada que le impidiera salir cuando quisiera, dijo la primera de las dos criadas con tono aburrido y desdeñoso. Sí, la querida hermana de Ram tiene razón, señorita Emilia. El chico probablemente ya se haya ido. Será mejor que te esfuerces por no pensar en él y te concentres de nuevo en tus estudios, continuó la segunda, con un tono de orgullo que hizo que Subaru frunciera ligeramente el ceño. Fue al concluir las palabras de las criadas que decidió que era hora de hacer su entrada. Uno que, si bien giraba principalmente en torno a su plan original de verse bien, también ayudaría a derribar a Puck y las dos sirvientas un par de peldaños, algo de lo que Subaru se aseguraría después de escucharlos hablarle con condescendencia a la chica de cabello plateado como lo hicieron. Si bien es cierto que no la insultaron directamente, hablando con calma y profesionalidad, a alguien con un oído tan atento como él le resultó fácil darse cuenta de lo poco que pensaban de la competencia de Emilia. Algo que no le sentó nada bien a Subaru, alguien que había sido criado entre personas que constantemente dudaban de sus propias habilidades y de las de su hermano. Puede que no sea un héroe, o incluso un gran amigo de Emilia de ninguna manera, pero eso no significa que aprecie que la gente menosprecie a los demás. No hay más tiempo para recordar, Natsuki, es hora de que dejes una buena impresión, murmuró Subaru casi en silencio, colocando sus manos en las puertas del armario mientras lo hacía. Abrió las puertas del armario silenciosamente, asegurándose de mover la puerta lentamente para evitar cualquier ruido, y mirando las espaldas de las dos sirvientas y Emilia, que parecía oprimida y sostenía al gato que ahora dormía. Entonces, saliendo completamente del armario, comenzó a hablar, cruzando los brazos y apoyándose casualmente en el espacio vacío de la pared a su derecha. Y yo que pensaba que Beatrice había sido dura con sus primeras impresiones, al menos no había logrado desagradarme antes de que nos conociéramos cara a cara. Subaru habló con confianza, sus ojos fijos en los atuendos de las dos sirvientas mientras lo hacía. Los recuerdos de los diversos programas que había visto con Alpis destellaron en su mente. Por otra parte, soy un fanático de los trajes de sirvienta, así que supongo que puedo pasarlo por alto, continuó con aire de suficiencia, su mirada inspeccionando atentamente los trajes de las dos chicas. Las chicas en cuestión miraron en estado de shock al chico que estaba frente a ellas, totalmente atónitas de que hubiera logrado acercarse sigilosamente a ellas sin que se dieran cuenta. Sin embargo, Subaru simplemente ignoró sus expresiones y, en cambio, se volvió hacia una sorprendida Emilia y le habló alegremente. Oye, ¿cuánto tiempo sin verte, Emilia? Subaru, ¿estás aquí? Esto fue así hasta que de repente tuvo frente a él una cara llena de plata, cuyo dueño saltó de repente de la cama y pasó junto a las criadas recién recuperadas. ¿Estás herido? ¿Se te abrió la herida? ¿Te la curé bien? ¿Dónde estabas? Creí que te habías ido sin decir nada. Emilia, una rápida serie de preguntas brotaron de sus labios mientras inspeccionaba la forma de Subaru, comprobando que no se hubiera lastimado nuevamente. Las dos sirvientas que ahora dirigían miradas de fastidio hacia Subaru, también comenzaron a hablar juntas, sus expresiones anteriores ahora intercambiadas por unas de falsa indiferencia. Señora Emilia, creo que sería mejor que le diera a nuestro invitado algo de espacio. Es inapropiado que alguien de su estatus se comporte así con un sinvergüenza como este, dijo Rem, con la mirada fija en Subaru. Después de esto, la segunda criada habló, un tono mucho más notorio de aprensión y molestia presente en su voz. Ram está totalmente de acuerdo con su hermana, Lady Emilia. Es importante que no pierdas tiempo preocupándote por un hombre tan lujurioso, uno que obviamente nos sorprendió por motivos impuros. Subaru, con una mirada ofendida en su rostro por las palabras de la criada, habló en defensa, moviendo las manos en señal de negación mientras lo hacía. Oigan, oigan, oigan. ¿Qué es eso de que soy lujurioso? No les he hecho nada a ninguno de ustedes. Volviéndose de la criada para mirar a Emilia, Subaru habló una vez más, su tono una vez más tranquilo en lugar de defensivo. De todos modos, aunque no estoy de acuerdo con algunas suposiciones que se dijeron, especialmente sobre cualquier intención impura, realmente no tienes que preocuparte por mí.
No estoy herido ni nada, solo perdí la noción del tiempo hablando con una linda niña en la biblioteca, no es como si estuviera tratando de correr o algo así. Fue en ese momento que Puck habló, sus ojos se agudizaron y se fijaron en Subaru con sospecha. ¿Estás seguro de eso, Subaru? ¿Cómo sé que no tengo que castigarte por esconderte en ese armario, si por lo que sé estabas ahí con ciertas intenciones hacia mi hija? Dijo Puck peligrosamente, con el ceño fruncido. Si bien por lo general rara vez provocaría peleas como estas, especialmente cuando podía deducir fácilmente que Subaru probablemente no tenía malas intenciones, algo en la extraña magia del chico de cabello negro tenía a Puck nervioso. Al ver a Subaru fruncir el ceño y comenzar a caminar hacia Puck en desafío, Emilia habló rápidamente, calmando la situación lo mejor que pudo. Basta, Puck. Acusar a Subaru así es innecesario. Estoy segura de que lo que hacía era perfectamente noble, replicó Emilia, calmando un poco a Puck. Subaru, que hasta ahora simplemente se había quedado mirándolos fijamente, luego habló en defensa de sí mismo, decidiendo que estaba harto de ser acusado una y otra vez. Sabes, estas acusaciones se están volviendo bastante aburridas. Solo buscaba la ropa con la que vine, la misma que es más valiosa para mí que cualquier otra cosa que tenga, dijo Subaru con seriedad. Pero ya que te los quitaste y decidiste ocultármelos, en todo caso, ustedes son los que tienen la culpa, dijo Subaru, su tono serio se convirtió en uno de victoria verbal petulante. Fue ante estas palabras que las dos sirvientas miraron hacia otro lado ligeramente, el propio Puck se detuvo y se quedó en silencio, calmándose un poco y flotando hacia el regazo de Emilia con resignación. La chica en cuestión, ahora dándose cuenta de que Subaru de hecho se había quedado sin su ropa, la que bajo cualquier circunstancia normal debería haber sido devuelta a su habitación tan pronto como fue lavada, inmediatamente les hizo una señal a Rem y Ram para que fueran a buscarla para él. Si bien Subaru, por supuesto, solo había estado afirmando un hecho en defensa de Puck y las sirvientas, sin presentar una queja genuina sobre cómo lo trataban, Emilia no pareció notar la diferencia. Ah, tienes razón, lo siento mucho. Ram, por favor, vayan a buscar la ropa de Subaru de donde la hayan dejado y tráiganla aquí de inmediato, dijo Emilia con firmeza. Rem y Ram asintieron en silencio, aprovechando la petición de Emilia de retirarse de la tensa habitación después de una reverencia. Subaru entonces observó cómo Emilia le susurraba algo a Puck, el gato en cuestión se desvaneció en un brillo de partículas azules y Emilia se sentó en la cama en silencio, congelada en su lugar. Tenía una cara de vergüenza y culpa presentes, sus ojos aparentemente incapaces de encontrarse con los de Subaru, incluso cuando él se sentó cerca en una silla de madera, esperando que ella hablara. Lo siento. Acabas de despertar de toda la curación y ya lo estoy arruinando todo, dijo Emilia abatida, y continuó poco después de ver la cara de confusión de Subaru. Desde que nos conocimos, solo te he estado causando problemas, la primera vez en el callejón te ataqué, y luego la segunda vez que nos vimos tuviste que salvarme del cazador de intestinos, resultando herido porque no pude ayudarte a luchar, entonces, incluso después de despertar, terminaste siendo acusado e insultado, te quitaron algo valioso para ti, al concluir su lista, Emilia se puso de pie, con el labio temblando y los ojos ligeramente llorosos mientras le hablaba a Subaru, que ahora tenía el rostro serio. Disculpa por traerte aquí. Estoy segura de que después de todo lo que he hecho, preferirías estar lo más lejos posible de mí, no encerrada en un edificio. Me aseguraré de que un carruaje te recoja para que puedas recibir tu recompensa en otro lugar, dijo Emilia, con la voz, ahora profesional, quebrada mientras se alejaba de Subaru. Ella no podía creer que había peregreciado. Así era mejor, Subaru no tendría que lidiar con ella y ella podría concentrarse en sus estudios como dijo Ram, quien necesitaba amigos de todos modos. Sin embargo, Subaru solo observó en silencio, haciendo una señal a Emilia con una tos solo después de que ella había comenzado a abrir la puerta para que se fuera. La chica en cuestión se giró lentamente para escuchar las duras palabras que seguramente le diría. Déjame preguntarte algo, Emilia, ¿por qué tengo la memoria un poco borrosa? Cuando estábamos con Rom, Felty y Reynard, y me desangré en el suelo, ¿quién me curó? Preguntó Subaru con calma, mientras observaba cómo Emilia se mordía el labio ligeramente antes de responder.
Bueno, esa fui yo, pero fue tu magia la que me permitió hacerlo, no algo que yo pudiera hacer sola, respondió Emilia en voz baja. Subaru, decidiendo que por ahora ignoraría su declaración sobre que su magia era la causa de su propia curación, algo que debería ser imposible, habló una vez más. Ya veo, ya veo. Por cierto, cuando luchaba contra Elsa, habría jurado que vi a alguien protegiendo al anciano Jafeld de cualquier ataque. No fuiste tú, ¿verdad? Ante la segunda pregunta de Subaru, Emilia permaneció en silencio, lo que lo llevó a hablar una vez más y caminar hacia ella lentamente mientras lo hacía. Y perdóname por preguntar, pero siento que también recuerdo que ya te disculpaste por lo que pasó en ese callejón, y que yo te dije que todo eso era cosa del pasado. En este punto, Subaru había llegado al lugar justo delante de Emilia, quien ahora estaba mirando hacia adelante en lugar de hacia abajo, con una expresión de sorpresa mientras respondía. Bueno, sí, pero eso no excusa todo lo que hice al casi matarte 2 veces. Seguro que a estas alturas me desprecias. Emilia levantó levemente la voz mientras hablaba, esperando recibir la misma declaración de odio que siempre recibía. Aún así no he recibido nada por el estilo. Bueno, lamento decirlo, pero te equivocas, dijo Subaru, colocando su mano sobre su hombro mientras lo hacía. A quien odio es algo que debo decidir yo, y por lo que he visto de ti hasta ahora, no eres ni de lejos lo suficientemente malo como para ganarte mi odio. Emilia miró a Subaru desconcertada, reuniendo coraje antes de hablar. Entonces, no tienes ningún problema conmigo, incluso después de todo. En respuesta a su pregunta, Subaru simplemente sonrió, estirándose hacia adelante y hacia atrás mientras le respondía casualmente. No puedo decir que sí. Por lo que he visto hasta ahora, me pareces bastante buena persona. ¿Por qué no hacemos esto? Podemos empezar de nuevo, con nombres y todo, y esta vez podemos hacerlo bien. Emilia, que ahora alzaba la vista por completo, empezó a sentir lentamente como las comisuras de sus labios se elevaban y le temblaban. Se tomó un momento para recomponerse, mientras Subaru esperaba pacientemente, antes de que ella empezara a hablar con suavidad. Me gustaría mucho eso, dijo Emilia un poco tímidamente antes de continuar, asintiendo formalmente mientras hablaba. Me llamo Emilia, solo Emilia. Gracias por salvarme. Subaru, con una mirada ahora traviesa en sus ojos, saltó hacia atrás y señaló con su dedo al aire dramáticamente, incluso sobresaltando ligeramente a Emilia cuando lo hizo. Su otra mano descansaba sobre su cadera y su tono estaba lleno de bravuconería y confianza como nada que Emilia hubiera visto antes. Me llamo Subaru Natsuki. No solo soy un completo despistado, sino que además estoy en la ruina. Encantado de conocerte. Emilia, obviamente confundida por la personalidad del chico que tenía frente a ella, se quedó quieta mientras trataba de recuperarse del shock. Tomándose un momento para observar su pose escandalosa, Emilia comenzó a reírse suavemente del chico frente a ella, su mano intentaba y no podía cubrir el sonido de su risa. Subaru, extendiendo su mano como para estrechar la de Emilia, habló una vez más. Ahora, mi querida Emilia, ¿podrías concederme el honor de ser mi amiga? Dijo Subaru dramáticamente, sin perder el entusiasmo mientras Emilia le seguía el juego y fingía meditar sobre su respuesta. Después de fingir que pensaba durante unos segundos, Emilia respondió, mitad siguiendo las payasadas de Subaru y mitad intentando hacer lo mejor que podía para mantener sus emociones bajo control. Me gustaría mucho eso, Subaru dijo Emilia suavemente, rebosante de alivio porque Subaru la aceptara incluso con todo lo que le había hecho. Señora Emilia. He recuperado la ropa extraña del hombre extraño, como usted solicitó. Eso fue hasta que oyeron una voz familiar que venía del otro lado de la puerta, sacándolos de su conversación y permitiéndoles notar a la criada de cabello rosa entrando con una pila de ropa negra y naranja. Ram habló con elegancia, con un dejo de brusquedad presente en su tono mientras se dirigía a su señora, para luego girarse para encarar a Subaru con cara seria y hablarle directamente. Honorable invitado, mi hermana y yo queremos disculparnos por nuestras acciones. Simplemente queríamos revisar sus pertenencias por razones de seguridad y limpiar su ropa, como ordenó nuestro amo. Esperamos que nos perdone, dijo Ram con calma, con voz firme y una mirada que apenas delataba emoción.
Emilia permaneció en silencio, sin ofrecer nada más que un asentimiento hacia Ram en respuesta y permitiendo que Subaru caminara hacia ella. Con su mirada fija en la pila de tela negra y naranja en las manos de la criada, Subaru sonrió, moviéndose para agarrar la pila de sus manos y su voz salió amablemente. No hay necesidad de preocuparse por eso, he pasado por cosas peores que unas cuantas prendas perdidas, dijo Subaru. Gracias por limpiarlos, huelen muy bien. Por supuesto que sí, después de todo fue la increíble hermana de Ram quien los limpió, respondió Ram, yéndose poco después a cumplir con sus tareas. Bueno, ya que conseguí lo que buscaba, diría que es hora de hacer algo de ejercicio. Me vendrá bien relajarme después de estar tanto tiempo quieto. ¿Quieres salir conmigo y unirte? Preguntó Subaru, caminando hacia el armario del que había salido antes mientras hablaba, todavía sosteniendo su ropa. Emilia, mirándolo extrañada mientras colocaba un pie dentro del armario, respondió rápidamente. Bueno, no tengo que estudiar hasta más tarde, así que no me importaría acompañarte. Pero no tienes que vestirte primero. Subaru, ahora de pie dentro del armario y asomando la cabeza para mirar a Emilia una última vez, habló mientras cerraba completamente las puertas del armario, saliendo nuevamente no más de un segundo después. ¿Qué quieres decir? Ya estoy vestida. Solo que esta vez, estaba perfectamente vestido con su propia ropa negra y bufanda naranja, cortesía de un atajo muy utilizado para transferirle su ropa y quitarse la bata que había usado antes. Colocando la bata azul que había usado previamente sobre la cama y alisando un pliegue de su abrigo largo, Subaru se acercó a una asombrada Emilia, indicándole que la guiara hacia afuera con una sonrisa. Emilia recuperó la compostura y rápidamente comenzó a guiarlo afuera. La lista de preguntas que tenía sobre el chico frente a ella se hacía cada vez más larga. Fue un hermoso día en la finca Matters. El sol brillaba intensamente sobre tres siluetas, una de las cuales flotaba justo encima de la cabeza de otra. El olor a sudor y el sonido de una respiración agitada provenían del chico de cabello negro que estaba parado en el centro del jardín, con los ojos cerrados en concentración. Su frente estaba cubierta por una fina capa de humedad y su mano callosa agarraba un hueso inusualmente largo, que medía alrededor de 6 pies y medio y tenía un extremo afilado. No prestó atención a la audiencia de 2 personas que lo observaban atentamente, en cambio se concentró en las lecciones que le había enseñado su tía Undine y hizo todo lo posible por seguirlas lo mejor que pudo. Frotó suavemente su pulgar sobre el hueso de su mano derecha, sintiendo su aspereza y cómo se descascarillaba ligeramente antes de adoptar una posición lista para la batalla, con su pie derecho plantado detrás del izquierdo y los ojos ahora abiertos. Imaginando un oponente frente a él, uno de 8 pies de alto con la armadura de placas de un caballero europeo, se preparó como si realmente hubiera un oponente mortal frente a él. Y entonces, con su oponente invisible plenamente visualizado en su mente, se movió. Emilia observó atentamente cómo se movía Subaru, dándose cuenta de que, si bien su velocidad bruta podía no acercarse a la de cualquier caballero real mejorado con maná, su confianza y su deseo de mejorar se mantenían absolutos. Su postura se desplomó mientras se deslizaba sobre sus rodillas e inclinaba la cabeza hacia atrás, esquivando un amplio golpe de cualquier oponente con el que estaba luchando, usando el mango de su lanza que ahora yacía horizontalmente sobre su estómago para parar lo que ella asumió que era un golpe mortal. Lanzándose rápidamente hacia arriba con sus piernas, Subaru luego disparó una ráfaga de embestidas hacia adelante, jadeando rápidamente mientras repetía el movimiento una y otra vez. Pareciendo anticipar un contraataque que solo él podía ver, se agachó y clavó la punta de la lanza en la tierra, usándola como asidero para lanzarse al aire por encima de su enemigo. Después de esto, agarró su arma ahora plantada con una mano, lanzándola rápidamente con su brazo derecho en un lanzamiento veloz y luego aterrizó y utilizó su pierna izquierda para barrer los pies de sus oponentes debajo de ellos. Emilia observó en silencio mientras él continuaba con sus ejercicios, impresionada por cómo compensaba lo que le faltaba en pura fisicalidad o habilidad técnica, con su imprevisibilidad y su destreza única en todo el cuerpo.
Durante esta sesión, Puck también observó cuidadosamente, concluyendo que sería su irregularidad e impracticabilidad lo que haría de Subaru un desafío para un oponente aparentemente más hábil en la batalla. Estaba claro que en términos de atletismo puro y talento natural con la lanza, Subaru carecía, su físico no era nada comparado con las mejoras de maná de un guerrero experimentado y su habilidad no era nada comparada con la de cualquier caballero real. Sin embargo, en términos de creatividad y determinación, en términos de pura adaptabilidad e imprevisibilidad, parecía casi indiscutible. Atacó desde ángulos que deberían hacerlo caer al suelo y perder el equilibrio y utilizó su entorno a la perfección de maneras que cambiarían el rumbo de cualquier pelea. Y durante todo su entrenamiento, Puck nunca sintió que usara su magia para facilitarle el tiempo, algo que, aunque le disguste admitir, lo impresionó. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos, el sonido del aplauso de su hija llegó a sus oídos y la vista de Subaru, inclinándose dramáticamente, lo dejó con el rostro serio. Fue increíble, Subaru. No sabía que pudieras moverte así. Emilia trotó hacia un Subaru que parecía avergonzado mientras hablaba, dejando a Puck flotando solo sobre el lugar donde ella había estado parada por última vez, ahora comenzando a reevaluar su opinión sobre el chico que tenía frente a él. Observó cómo Subaru le respondía a Emilia felizmente, el contenido exacto de su conversación escapó a su atención, pero la amplia sonrisa en el rostro de su hija era imposible de pasar por alto. Desde sus acusaciones anteriores, Puck había estado vigilando de cerca a Subaru, usando todos los trucos mágicos que conocía para buscar malas intenciones en la cabeza del chico y analizando cuidadosamente cómo se acercaba a su hija. Y durante todo ese tiempo, nunca sintió nada que le preocupara o le inquietara. Había respondido con mucho gusto las preguntas de su hija sobre sus propios hechizos durante su paseo hacia el jardín, incluso posponiendo su entrenamiento media hora para sentarse afuera y dar a ambos una explicación sobre los conceptos básicos de cómo funcionaba su magia en su conjunto. Y aunque nunca lo admitiría, ver el control que tenía Subaru sobre el alma y descubrir sus rasgos y los de sus hijas, perseverancia y amabilidad respectivamente, lo dejó con un matiz de emoción. No es que nadie tuviera por qué saberlo. Sin embargo, más allá de estas simples interacciones, Puck quedó impresionado con la absoluta falta de miedo o prejuicio que mostró hacia su hija. En lugar de tartamudear y retroceder ante la mera visión de su cabello plateado, había bromeado con ella, demostrándole una variedad de trucos infantiles con su magia. En lugar de mantenerla constantemente a la vista como si temiera que ella atacara cuando él no estaba mirando, le había dado la espalda y había cerrado los ojos, concentrándose en su entrenamiento sin ningún temor a que le hiciera daño mientras miraba hacia otro lado. Y aunque al principio había sospechado que tenía sentimientos románticos o lujuriosos hacia Emilia, quedó claro después de percibir sus intenciones, que sus opiniones eran puramente platónicas o tal vez incluso ligeramente fraternales. Ahora, al verlo hacer sonreír nuevamente a su hija como nunca antes, se dio cuenta de que tal vez podría permitirle a ese chico al menos una gota de su confianza, sabiendo que en ese punto cualquier otra hostilidad solo afectaría a su hija en lugar de al chico mismo. Cerrando los ojos con un suspiro, Puck comenzó a moverse lentamente hacia Subaru y Emilia, notando cómo se reían juntos alegremente por una broma que uno de ellos había hecho. Subaru, que acababa de notar que Puck se acercaba, se quedó en silencio, confundido porque el espíritu que hasta ahora había estado completamente en silencio, ahora se acercaba a él. Lentamente le hizo una señal a Emilia con un asentimiento, la niña giró la cabeza y le sonrió a su padre antes de parecer recordar de repente la relación que tenía con Subaru y fruncir el ceño ligeramente. Ella dio un paso atrás y observó en silencio cómo Puck flotaba justo frente a Subaru, con expresión ilegible y su voz silenciosa. Subaru, a su vez, miró intensamente al espíritu, hablando primero unos segundos después con una voz que, si bien no era hostil, era todo menos amistosa. «Hola. ¿Necesitas algo, señor Shot?», pregunta después. «¿No encuentras ningún objetivo para tus carámbanos de ataque sorpresa?». Subaru habló con una sonrisa burlona, sabiendo que, si bien lo que dijo pudo haber sido innecesario, tenía todo el derecho de burlarse de alguien que decidió que arrojarle un trozo de hielo mortal era una buena idea.
Sin embargo, Emilia frunció aún más el ceño ante la burla de Subaru, mirándolo con una mirada de ligera decepción y girándose rápidamente para mirar a su padre y ver cómo había reaccionado. Sin embargo, Puck simplemente levantó su pata frente a él con 3 dedos extendidos, hablando solo después de haber visto una mirada de confusión aparecer en el rostro de Subaru y Emilia. 3 veces, esas son las veces que ayudaste a mi hija, dijo Puck claramente. Primero cuando defendiste el ataque sorpresa de esa chica, segundo cuando luchaste contra ella en mi lugar, y tercero, cuando decidiste hacerte amigo de Emilia hoy temprano. Puck bajó cada dedo correspondiente mientras mencionaba las acciones que Subaru había realizado, observando cómo el chico en cuestión levantaba una ceja y luego hablaba de mala gana. Entonces, después de considerarlo detenidamente, creo que es necesario agradecerle. Y también disculparse, admitió Puck con cierta dificultad, volviendo a hablar poco después. Gracias por ayudar a mi hija, Subaru, ella significa más para mí de lo que jamás sabrás. Y además, lamento cómo me comporté contigo. De ahora en adelante, si sigues tratando a mi hija como lo has hecho, no tendrás más problemas conmigo. Puck terminó sus palabras con un movimiento de cabeza, esperando pacientemente la respuesta de Subaru a su disculpa. Subaru, que hasta ahora había mostrado una cara de sospecha y desconfianza, esperó unos segundos antes de responder, su rostro finalmente se iluminó con una sonrisa mientras respondía. Bueno, ¿cómo podría rechazar una disculpa tan sincera? No te preocupes, Puck, puedes considerarte bien para mí. Al menos por ahora, Subaru habló alegremente, murmurando la última parte de su respuesta en voz baja para que no se escuchara. Aunque estaba claro que no se llamaría a sí mismo el mejor amigo del espíritu en un futuro cercano, decidió que al menos podía hacer las paces con él. Ante la aceptación de las disculpas de Puck, Emilia sonrió alegremente, asegurándole a Puck que lo que acababa de hacer era la decisión correcta. Puck entonces miró a Subaru una vez más, su voz menos pesada y sus movimientos más juguetones mientras volvía a su estado relajado habitual. Me alegra oírlo, Subaru. Ah, y además, necesito ofrecerte algunos favores como recompensa. Uno por cada una de las acciones que mencioné antes debería ser suficiente. Soy un espíritu, después de todo, y nos tomamos nuestras deudas y promesas muy en serio. No puedo dejar que salves a mi hija y te vayas con las manos vacías, ¿verdad? Las palabras de Puck fueron dichas con una sonrisa satisfecha y un tono de rotundidad, dejando claro que esta combinación de una deuda pagada y una disculpa adicional no debía rechazarse ni tomarse a la ligera. Subaru a su vez, colocó su dedo en su barbilla mientras pensaba, haciendo todo lo posible para pensar en lo que podía pedirle al espíritu que tenía delante. «HMM, 3 favores dices», preguntó pensativo. «3 favores. Lo que desees es mi orden, siempre y cuando no sea una locura», respondió Puck, flotando al lado de Emilia. «Bueno entonces, déjame acariciar tu pelaje cuando quiera», exclamó Subaru, saltando emocionado hacia el espíritu sorprendido para agarrarlo mientras lo hacía. «Espera, ¿eso es todo lo que quieres?». Subaru, ignorando la mirada de desconcierto de Emilia a favor de tomar al gato gris en sus manos y presionarlo contra su mejilla, habló un momento después. «Subestimas mi amor por todo lo lindo de Emilia». No podía dejar que Puck flotara allí con un pelaje tan suave y no aprovechar la oportunidad. Ahora acariciando la cabeza de Puck que miraba contenido, la voz de Subaru estaba llena de alegría infantil, sus manos se movían arriba y abajo por la espalda del espíritu. Riéndose de los dos frente a ella, Emilia se quedó sorprendida de cómo alguien tan fuerte podía obtener tanta alegría de una acción tan simple como acariciar a un gato, dándose cuenta de que Subaru, a pesar de toda su habilidad, realmente era solo un niño. Contento de ser mimado por la eternidad por las hábiles manos del chico de cabello negro, Puck finalmente tuvo que ser sacado del agarre del chico por la fuerza, para gran decepción de ambos hombres presentes. Algo que dejaron muy claro. Vamos Lia, solo un poco más», gimió Puck, ahora angustiado, mientras luchaba por liberarse del agarre de la chica tan suavemente como podía. «Sí, lo que dijo, solo un poquito más, Emilia». Subaru respaldó al espíritu desesperadamente, prácticamente rogando mientras extendía sus manos de manera inusual hacia el suave espíritu, pidiéndolo de regreso sin palabras.
Aunque obviamente exageraba un poco su reacción, no le daba vergüenza admitir que la sensación que sentía al acariciar el suave pelaje de Puck era prácticamente celestial. No, puedes jugar con Puck más tarde, Subaru, no puedes quedártelo solo para ti, exclamó Emilia, haciendo un ligero puchero por lo mucho que Puck parecía disfrutar de las caricias de Subaru. Tratando de distraer a los dos de su sesión de caricias, Emilia finalmente les recordó la recompensa que Puck le había otorgado a Subaru por su esfuerzo, esperando que fuera suficiente para separarlos. Aún tienes otros favores que usar, ¿verdad? ¿Por qué no piensas en ellos? Continuó, sacando a Subaru de su actuación y deteniéndolo sorprendido. Yo me olvidé por completo de esos, admitió el chico, un poco avergonzado por olvidar las otras dos peticiones que Puck había accedido a cumplir. Puck, también un poco avergonzado por sus acciones, habló con una tos incómoda. Sí, gracias por recordármelo, Lia. Creo que me distraje un poco, dijo mientras se frotaba la nuca, soltándose del agarre de Emilia y flotando a su lado para encarar a Subaru. Bueno, ¿hay algo más que quieras que haga? Puedes preguntarme en otro momento si no se te ocurre nada ahora mismo, continuó el espíritu, con la mirada fija en Subaru. Bueno, déjame pensar. Algo que quiero. Subaru se tomó un momento para cerrar los ojos y pensar, caminando de un lado a otro ligeramente en concentración antes de finalmente hablar unos segundos después, con una idea ahora presente en su mente. Lo sé. ¿Puedes decirme si tengo afinidad con algún elemento? Gritó casi emocionado, mirando a Puck con esperanza. Recuerdo que Beatrice dijo que sabías cómo resolverlo y debo decir que tenía curiosidad por saber si podía usar la misma magia que ustedes, explicó Subaru, su curiosidad hacia la magia de Puck y Emilia era palpable. ¿Puedo? Estás hablando con un gran espíritu de fuego, claro que puedo, respondió Puck con suficiencia. Quédate quieto y déjame echarle un vistazo a tu puerta. Puck se acercó a Subaru mientras hablaba, colocando su pata en el pecho del niño y buscando cualquier señal de afinidad mágica. Maullidos se derramaban en la cabeza de Subaru mientras lo hacía. ¡Guau! No pensé que tuviera efecto de sonido. ¡Genial! Puck, después de unos segundos de tener los ojos cerrados, finalmente se alejó y comenzó a hablar dramáticamente. Sé cuál es tu atributo. Tú, Subaru Natsuki, tienes afinidad con las sombras. Emilia, ligeramente sorprendida por la revelación dada por su padre, volvió a entrar en la conversación cortésmente. Magia Jin. Es bastante raro que alguien la tenga. Eres realmente extraño, Subaru, dijo Emilia. Subaru, lanzándole a Emilia una mirada juguetona de ofensa por haber sido llamada extraña, cuestionó al espíritu una vez más. Magia Jin, gira principalmente en torno a desventajas si mal no recuerdo, contempló Subaru antes de continuar. Bueno, tener más formas de obstruir la visión siempre funcionaría bien con mis atajos y me ayudaría a usarlos mejor en combate. ¿Y qué hay del tamaño de mi puerta? Beatrice me dijo que si no tienes suficiente maná, no tienes ninguna posibilidad de hacer nada, dijo Subaru con franqueza. Bueno, lamento decirlo, Subaru, pero tu puerta apenas tiene el tamaño de un bebé recién nacido. Aparte de algunos hechizos básicos, no hay mucho que puedas hacer por ahora, respondió Puck con sinceridad, sintiéndose un poco mal por tener que aplastar las esperanzas del chico. Al ver una ligera mirada de abatimiento en su rostro ante la noticia, Emilia habló, tratando de asegurar y consolar al chico que estaba frente a ella. Bueno, siempre podrías mejorar tu habilidad con el maná, así necesitarás menos para tus hechizos. O contratar un espíritu, como hice con Puck. Te ayudaría con tu problema de maná y te permitiría lanzar muchos más hechizos. Al escuchar que aún había esperanzas de que se volviera experto en la magia de este mundo, el rostro de Subaru se iluminó y apareció una expresión de alivio mientras hablaba con la cabeza levantada. Uf, qué bien. Supongo que tendré que considerarlo. Por ahora, creo que me quedaré con mis propios hechizos, ya que prefiero no meterme con nada por encima de mi nivel todavía y pagar las consecuencias más adelante.
Si bien puede parecer que Subaru estaba hablando desde un lugar de madurez, cuando decidió posponer su nuevo entrenamiento mágico, sus palabras en realidad provenían de un lugar de experiencia, habiéndose precipitado en su magia cuando era más joven y pagado el precio. Resulta que teletransportarse instantáneamente de manera imprudente, cuando no puedes controlarlo, puede terminar causando muchos problemas, especialmente si terminas con tu brazo fusionado a una pared afuera en el frío glacial. Bueno, me alegra saber que tienes cuidado. Destruir tu puerta tan pronto podría traer problemas en el futuro, y en cuanto a magia, ya eres más poderoso que la mayoría de la gente que he conocido, dijo Puck. Subaru sonrió en respuesta al cumplido, moviéndose para responder de la misma manera y decirle al espíritu que él mismo tampoco era tan malo. Eso fue hasta que de repente sintió una ola de sed de sangre dirigida hacia su espalda, una que le puso la piel de gallina y le hizo sentir un escalofrío recorriendo su columna. Alejándose cuidadosamente del dúo frente a él, miró fijamente a la criada de cabello azul de antes, observándola atentamente mientras se acercaba a ellos con su hermana gemela a su lado y una expresión ilegible. Es decir, ilegible para cualquier otra persona. Subaru fácilmente miró más allá de su rostro simple, identificándola instantáneamente como la fuente de la sed de sangre que había sentido y preparándose discretamente para una pelea, asegurándose de tener más cuidado para inspeccionar las emociones que ella estaba emitiendo. Mientras esperaba que ella se acercara, analizó lo que sentía que provenía de ella, luchando por digerir la gran cantidad de odio e intenciones asesinas que se dirigían hacia él. La criada, Rem si recordaba bien, caminó lentamente hacia el grupo de 3, llegando finalmente al lugar frente a ellos y haciendo una elegante reverencia ante ellos. Lady Emilia, Lord Roswald ha regresado y solicita una reunión con usted y nuestro invitado. Los espera en el comedor. Hablando con un tono sencillo, Rem luego miró a Subaru a los ojos, algo a lo que él se aseguró de actuar como si no le diera importancia cuando Ram, su hermana gemela, habló. Sí, nuestro señor ha regresado, señora Emilia. Por favor, síganos para que finalmente podamos librarnos de ese, quiero decir, gran señor, después de su regreso. Emilia, ignorando la lengua afilada habitual de Ram, asintió en reconocimiento y respondió en consecuencia. Por supuesto, por favor, guíame el camino, Ren. Ram luego se giró para mirar a Subaru, le dio una sonrisa y le indicó que siguiera a las dos sirvientas que ahora caminaban hacia la entrada de la mansión. Vamos, Subaru, Lord Roswald es un poco excéntrico, pero estoy segura de que te caerá bien. Probablemente él mismo te recompensará por cómo me ayudaste, dijo tranquilizadoramente, al notar su expresión tensa. Ahora quitando la mirada de la espalda de la criada de cabello azul y siguiéndola hasta la mansión, Subaru respondió con un tono de confianza enmascarado en su tono. No te preocupes por mí, Emilia. Estoy segura de que este Lord Roswald y yo nos llevaremos muy bien. Ignorando la mirada de ofensa de Ram por su referencia casual a Lord Roswald, Subaru se giró hacia Puck, inclinándose para susurrarle al oído para que solo el espíritu pudiera escucharlo. Así que ya sabes, creo que guardaré ese tercer favor para más adelante. Tengo el presentimiento de que podría ser útil en algún momento. Puck simplemente asintió en respuesta a Subaru, su rostro simple mientras pretendía no notar que los ojos de Subaru se fijaban en la criada de cabello azul mientras hablaba. Subaru entró en un salón de aspecto lujoso, uno que parecía que podría albergar a la mitad de Snowdin en él, pero que solo contenía una única mesa larga. Las paredes fueron nuevamente teñidas con reflejos dorados, probablemente en una exhibición intencionada de riqueza más que de belleza, y una variedad de pinturas y jarrones de aspecto costoso decoraban los bordes de la habitación. Sin embargo, de todo lo que lo rodeaba, fue la pequeña niña rubia sentada a la mesa con una taza de té humeante, la que primero llamó la atención de Subaru. Una que después de reconocer la identidad del chico de cabello negro que entraba al salón, no perdió tiempo en decir lo que pensaba. Te observaba desde arriba, en mi biblioteca, y debo admitir que, me decepcionó. De verdad que no tienes remedio, dijo Beatrice con indiferencia, mientras bebía su té después.
Subaru, capaz de darse cuenta fácilmente de que ella estaba mintiendo y actuando como siempre, respondió tan dramáticamente como pudo con un tono de falsa tristeza. Ay, tío, de verdad pensé que me ibas a felicitar esa vez. De verdad duele tanto demostrarle cariño a una amiga, Beatrice. Dijo Subaru. Betty no tiene ni idea de lo que hablas. Jamás podría ser amiga de un insecto como tú, respondió Beatrice con naturalidad. Subaru, cayendo de espaldas mientras lo hacía, continuó su juego verbal de ping-pong con todo el estilo que pudo. Golpe crítico. Creí que teníamos algo especial. Exclamó Subaru a la chica de baja estatura. Ah, bueno, supongo que pensaste mal, respondió Beatrice con una sonrisa orgullosa. Emilia, que hasta ahora había observado con una sonrisa y se había reído de las interacciones entre los dos, finalmente ayudó a levantar a Subaru del suelo, regañándolo juguetonamente por jugar tanto. Los dos observaron entonces cómo los ojos de Beatrice recorrían la habitación, iluminándose de alegría cuando finalmente encontraron lo que estaba buscando. Bubi. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Pasarás el resto del día conmigo, de verdad? Preguntó Beatrice, emocionada, casi saltando de la silla. Hola Beatrice, ha pasado un tiempo, ¿verdad? No me importa pasar el día contigo, podemos ir a tu biblioteca a pasar un rato. Puck respondió alegremente a la emocionada Beatrice, moviéndose hacia sus brazos abiertos y permitiéndole agarrarlo y abrazarlo fuerte como si fuera un peluche. Sí, muchas gracias de hecho. Al observar a la eufórica Beatrice girar a Puck en sus brazos, Subaru observó completamente desconcertado cómo el espíritu habitualmente estoico y orgulloso, se convertía en la esencia misma de la felicidad infantil con solo ver a Puck. Beatrice y Puck son bastante cercanos, por si no te habías dado cuenta, explicó Emilia, quien hasta ahora había estado riéndose de su mirada confusa. Sí, yo, creo que ya me lo imaginaba, Emilia, respondió Subaru, todavía un poco sorprendido, girándose por completo para sentarse en una de las sillas al final de la mesa al lado de Emilia y frente a Beatrice y Puck. Luego se volvió hacia Emilia y comenzó a conversar con ella, aunque asegurándose de vigilar a la criada que estaba en la esquina de la habitación todo el tiempo. Eso fue, hasta que de repente sintió la abrumadora sensación de lo que ahora sabía que era maná inundando la habitación, haciéndolo en cantidades mayores a cualquier cosa que hubiera sentido hasta ese momento. Girando la cabeza hacia la derecha, vio como un hombre alto y sonriente entraba en la habitación. Su atuendo no podía describirse como nada más que ridículo. Aunque en cualquier otro caso, Subaru probablemente habría identificado al hombre que tenía delante como un artista o un bufón, lo que sintió al entrar el hombre despejó instantáneamente cualquier duda que tuviera sobre su posición. El hombre que tenía delante tenía los ojos de un zorro astuto y el aura abrumadora de un depredador máximo, y Subaru supo a primera vista una cosa con certeza. Subestimar al hombre que tuvo delante sería un grave error. Vaya, bueno. Es raro verte cenar con nosotros, Beatrice. ¿Cuál será el motivo de tu aparición? Habló de manera extravagante, alargando algunas palabras en una muestra intencionada de comodidad, lo que rápidamente dejó a Subaru nervioso. Entonces el hombre se giró para mirar a Subaru, con una sonrisa demasiado educada apareciendo en su rostro mientras se dirigía al chico que tenía delante. Ah, y tú debes ser el Subaru Natsuki del que tanto he oído hablar. Soy el señor de esta humilde mansión, Roswell de Matters. Encantado de conocerte. Saliendo de su estupor, Subaru respondió rápidamente, haciendo todo lo posible para calmarse y responder apropiadamente. Si bien se aseguraría de mantener un ojo en el hombre que tenía frente a él, no sacaría conclusiones precipitadas sobre él todavía. No importa cuán extraña pueda parecer una persona, dejarse llevar por la paranoia nunca fue la elección correcta. Ah, ese sí. Me llamo Subaru Natsuki, es un placer conocerte, dijo Subaru formalmente, tartamudeando levemente al darse cuenta de que no quería presentarse con tanta audacia. Roswell, con su sonrisa ensanchándose aún más ante la de Subaru, habló una vez más. Qué joven tan educado. Por favor, no hay necesidad de formalidades. Al fin y al cabo, eres nuestro invitado, y mereces ser recompensado por su ayuda.
Haciendo una pausa para acomodar su silla en la cabecera de la mesa, le indicó a Subaru que hiciera lo mismo. Las criadas que estaban cerca colocaron en silencio una variedad de platos a lo largo de la mesa mientras lo hacía. Por favor, relájate. Siéntate y disfruta de la comida que mis doncellas han preparado con tanta amabilidad, y luego podremos ponernos manos a la obra. Asintiendo en señal de acuerdo, Subaru tomó su lugar en la mesa al lado de Emilia, se acomodó y miró el plato que tenía delante. Mirando alrededor de la mesa y viendo que todos los demás comenzaban a comer, Subaru los siguió rápidamente, tomando una cuchara de la comida frente a él y llevándola a sus labios para probarla. ¡Guau! Esto es increíble. Nunca había comido algo así, exclamó Subaru, llevándose de nuevo una cucharada a los labios y disfrutándola con un zumbido. Me alegra que lo estés disfrutando, mi querido Subaru. Nuestra Rem es una cocinera increíble, ¿no te parece? Preguntó Roswaal, siempre con aire astuto, mientras probaba su propia comida. Sí, esto está buenísimo. ¿Cómo se llama? No me importaría encontrar la receta, respondió Subaru con sinceridad. Qué curioso que no conozcas el nombre de semejante manjar. Sobre todo teniendo en cuenta que es el plato nacional de Lugúnica. Incluso la mayoría de la gente común lo ha probado alguna vez. Tragando bruscamente otro bocado de comida, Subaru respondió con indiferencia, concentrándose más en la comida que tenía frente a él que en las miradas de ligera sospecha de algunas de las personas que lo rodeaban. Sí, no soy real, Glu no soy realmente de por aquí, así que dudo que esté familiarizado con alguna de sus comidas, afirmó Subaru casualmente, saboreando la primera comida adecuada que había probado en días. Roswaal lo miró fijamente y habló una vez más, con un tono ligeramente menos amigable que antes. Eres un joven muy raro, ¿verdad, Subaru Natsuki? Has venido a mi mansión en la mismísima capital de Lugúnica, y aún así pareces no saber nada, ahora lo suficientemente distraído de la comida frente a él como para notar el tono de hostilidad presente en la voz de Roswaal. Subaru decidió desempeñar el papel del joven impresionable, fingiendo estar perplejo mientras buscaba información en secreto. ¿Por qué ocurre algo preocupante en este país? Preguntó Subaru claramente. Admito que no está en muy buen estado en estos momentos. De hecho, es una de las pocas naciones que carece de un rey que la dirija, respondió Roswaal con extravagancia. Haciendo una pausa para mirar a Roswaal, todavía actuando lo más casual posible, Subaru habló una vez más. Pareces saber mucho sobre el sistema real, ¿tienes alguna relación con él? ¿Con esta mansión? No me sorprendería, preguntó Subaru con inocencia. Bueno, aunque todo lo que he dicho es de conocimiento común, no negaré que tengo conexiones cercanas con la alta nobleza, respondió Roswaal, haciendo una pausa por unos segundos antes de volver a hablar. Es decir, gracias a mis propios logros y a los de nuestra querida Lady Emilia aquí presente. La compostura de Subaru se quebró rápidamente ante la mención de Emilia, la sorpresa se hizo visible en su rostro cuando enfrentó a la chica que ahora parecía avergonzada. Bueno, lo siento por no habértelo dicho antes, pero mi título actual en realidad sería uno de los candidatos para el puesto de 42º gobernante de Lugúnica, patrocinado por el mago real lugunicano Roswaal. Espera, eres una princesa, exclamó Subaru en voz alta, casi cayéndose de la silla en el proceso. Emilia, ahora un poco avergonzada por la atención que estaba recibiendo, rápidamente le explicó lo que quería decir al ahora confundido Subaru. No es que haya nacido en un castillo ni nada, dijo, sacando de su bolsillo una insignia roja brillante sobre la mesa, la misma que había perdido el día que se conocieron. Esta es una insignia real y me habilita para ser candidato. ¿Ves cómo brilla roja al tocarla? Quienes reaccionan ante ella son elegidos por el dragón, no por su sangre ni su ascendencia. Emilia recogió la insignia mientras hablaba, la piedra brillaba roja en su mano antes de entregársela a Subaru, luego se apagó. Oh, eso explica por qué Reinhardt se sorprendió tanto al verla brillar en el solar. Feld también debió ser un candidato, murmuró Subaru en voz baja, volviéndose hacia Emilia al pensar en algo nuevo. Espera un momento. ¿No te robaron esa cosa? ¿Qué habría sido de tu candidatura si no la hubieras podido recuperar? Preguntó Subaru, con genuina curiosidad en lugar de acusarla.
Roswell, ahora hablando en lugar de la chica de cabello plateado, respondió en lugar de Emilia, que parecía abatida. Bueno, si perdieras algo tan simple como una insignia, jamás te confiarían la gestión de una nación entera. Por lo tanto, la campaña de Emilia probablemente habría terminado incluso antes de comenzar oficialmente, explicó el hombre con la vestimenta extraña con una pausa, antes de volver a hablar. De ahí la razón por la que resulta un poco extraño que no solo aparecieras para ayudarla en el momento justo, sino que también te dirigieras a su residencia. Sobre todo cuando pareces saber poco o nada sobre Lugunica y sus costumbres. La voz de Roswell de repente mostró un tono de hostilidad mientras hablaba, uno perceptible para todos los presentes, en lugar de solo para el observador Subaru. Ignorando las miradas de preocupación que recibía de Emilia, y sin que él lo supiera, también de Beatrice, Subaru mantuvo la calma, respondiéndole al señor que estaba frente a él con claridad. Esa frase tiene implicaciones muy importantes, Lord Roswell. Casi parece como si me estuviera acusando de algún delito contra Emilia y la campaña que mencionó. Eso no sería posible, ¿verdad? Los ojos de Subaru eran agudos mientras hablaba, fijándose en los de Roswell como un halcón, mientras confiaba en sus otros sentidos para asegurarse de observar al par de sirvientas que ahora estaban una al lado de la otra en la entrada del salón detrás de él. Los mismos que podía sentir preparándose para un altercado, la sed de sangre recurrente que sentía antes estaba presente una vez más. Espera, ¿qué dices, Roswell? Subaru me salvó en la casa del botín, ¿por qué actúas como si tuviera malas intenciones? Exclamó Emilia, ahora preocupada por la seguridad de su nuevo amigo. Roswell, sin embargo, respondió de manera inexpresiva, con sus argumentos verbales llenos de fría precisión. Vamos, Lady Emilia. Es muy posible que estuviera trabajando con el asesino que te persiguió, fingiendo derrotarla y salvarte para tener la oportunidad de acceder a la residencia de nuestro campamento. Ante la acusación completa de Roswell, Subaru simplemente se quedó quieto con una expresión ilegible, un solo pensamiento pasaba por su cabeza mientras mantenía sus ojos fijos en Roswell. No dijo nada durante unos segundos, ignorando las miradas de preocupación que le dirigían algunas de las personas con las que se había hecho amigo hasta el momento y, en su lugar, decidiendo una cosa. Subaru Natsuki estaba harto de acusaciones y era hora de que hiciera algo al respecto. Después de todo, él era el juez autoproclamado, estaría condenado si permitiera que la gente siguiera tentando a la suerte con él sin ninguna consecuencia. Girándose lentamente para mirar a Emilia, Subaru le dio una sonrisa tranquilizadora, haciendo lo mismo con Beatrice antes de comenzar a hablar con el payaso que estaba frente a él. Tengo que decir Lord Roswell, cuando me dijeron que recibiría una recompensa esto no era exactamente lo que esperaba, dijo burlonamente, comenzando a levantarse de su silla, actuando como si no viera a las criadas detrás de él preparándose. Ahora, podría dar un montón de argumentos válidos para refutar tu declaración, para intentar hacerte creer que no soy una amenaza y, por así decirlo, calmar la situación. Las manos de Subaru comenzaron a apretarse levemente mientras hablaba, su magia interna cargándose a un ritmo pausado en preparación para lo que vendría. Podría contarte cómo quedé inconsciente después de pelear con Elsa y me trajeron aquí sin ninguna intervención ni solicitud mía, lo que me hizo imposible influir en mi destino para que fuera esta mansión. Habló fría y concisamente, sin prestar atención a cómo su ropa comenzó a brillar con un ligero tono azul, y cómo ramas de hueso parecían formarse junto a sus pies en delgados patrones antinaturales de telaraña. Podría contarte cómo la propia Beatriz ya me interrogó, asegurándose de que no era una amenaza para nadie aquí. La voz de Subaru mostró un tono adicional de molestia y enojo mientras hablaba, su cuerpo ahora comenzó a brillar de un azul más profundo con ambas pupilas siguiéndolo. Y podría decirte cómo después de sentir una sed de sangre tan potente proveniente de esa doncella de cabello azul durante todo el día, cualquier asesino competente se habría ido hace mucho tiempo. Rem se estremeció levemente ante las palabras de Subaru, solo ahora dándose cuenta de que sus intentos de sutileza fueron en vano, pero aún mantuvo una postura hostil. Mientras tanto, Emilia se quedó paralizada en su silla. Observó conmocionada cómo Subaru volvía a demostrar su destreza mágica, algo que impresionó incluso a Puck y Beatrice.
Sin embargo, estoy un poco harto de intentar explicarle cosas a gente que no me escucha, así que ¿qué tal si lo hacemos de una manera que sé que puedes entender correctamente? Toda la sala observó en tenso silencio mientras Subaru juntaba sus manos, convocando 2 Gaster Blasters para que miraran hacia las sirvientas detrás de él, y 3 para mirar hacia el payaso que estaba frente a él. Ram, Rem e incluso el propio Roswell observaron atónitos la magia única de Subaru, sintiendo el poder que emanaba de los grandes cráneos de animales en oleadas. Puedes decirles a tus malditas sirvientas que se callen y tomarte un momento para repensar a quién le lanzas tus acusaciones mezquinas y amenazas a medias. Los blasters Gaster en la habitación comenzaron entonces a cargar energía en un resplandor blanco brillante, uno que dejó a todos, excepto al aún inmóvil Roswell, completamente congelados por una mezcla de miedo y ligero asombro. Huesos afilados y puntiagudos emergieron lentamente de las paredes, del suelo y del techo, dejando apenas libre el espacio alrededor de los pies de los habitantes de las habitaciones. Y con una indiferencia escalofriante, Subaru habló amenazadoramente, su ojo derecho ahora brillaba de un escarlata profundo, uno que coincidía con el color de las yemas de los dedos que había levantado frente a él y estaba a punto de chasquear. Su magia inundó la habitación y entumeció la piel de todos los presentes. Sin embargo, más aterradora que su abrumadora magia fueron las siguientes palabras que Subaru declaró con calma, unas que infligieron un terror más profundo que cualquier magia